Y seguimos ahora con la segunda presentación del libro. Continuamos con la doctora arquitecta Cristina Araujo Lima, conjuntamente con el doctor Joaquín Sabaté, quienes van a presentar el siguiente libro. Cristina es arquitecta, urbanista, doctora en Medio Ambiente y Desarrollo, es profesora titular de la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil. Actúa como docente y orientadora en programa de posgrado, investigadora de temas de medio ambiente urbano y metropolitano vinculados a urbanismo y planeamiento. Buenos días, perdón. Un placer estar aquí. Yo con el profesor Sabaté, las investigadores, a doctora Adelita Araujo, a Renato Balbín, hemos organizado un libro. Creo que seré solita hoy para presentar. El profesor Sabaté está aquí, gracias, va a me ayudar. Porque pido perdón, voy a hablar un portuñol porque portugués es un poco duro para pasar la comunicación. Entonces es bien rápido y pasaré la palabra al profesor Sabaté para los capítulos. Bueno, este es un libro, 5 minutos, 7 minutos y cerramos. Tenemos una versión digital por el momento. Mónica está pasando, hay un marcador de páginas y tenemos aquí un código para que puedan descargar el libro. Son 14 capítulos. Nació de la idea de discutir un poco este concepto tan desgastado y en muchos casos odiado, otros inutilizado, pero en algunas situaciones sustentabilidad, perdón, que está en portugués, pero utilizado. Entonces, el libro está organizado con essas 4 personas: Cristina, professor Sabaté aqui, a doutora Adelita Araujo e Renato Balbín. É uma mescla de Brasil e Catalunha para discutir na perspectiva de desenvolvimento urbano e territorial. Temos, ao final de algum tempo, não, professor Sabaté, 27 autores misturados de Brasil, de Catalunha, e 14 capítulos. Intentamos vamos a poner en el sitio de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Federal de Paraná en Brasil. Acá están los nombres de los 27 autores y acá también que un agradecimiento a todos los técnicos y toda la gente que nos apoyó para los servicios de revisión, editoración, ¿no? El libro es formado por 14 capítulos en 3 partes. La primera parte es más teórica, con 3 capítulos. La segunda, con algunos casos de planes urbanos. Entonces, la segunda parte más el ámbito de la ciudad. Y la tercera y derradeira parte es para el ámbito del territorio. Empezamos con la parte 1, con la profesora Esther Limonat, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, aliás, la Fluminense, e vai a discutir um pouco do ponto de vista de Henri Lefebvre, Henrique Leff e outros, para colocar em discussão a colonialidade de las práticas sociales en el territorio. Entonces propone una discusión y
este nuevo camino que se abre para un uso del territorio, un modo de vivir que es un poco el buen vivir de Acosta, de Max Neef y otros autores, y una rediscusión de este espacio de vida cotidiano, ¿no? Después Renato Balbín va a nos presentar una revisión del concepto de desarrollo sostenible que es utilizado en las agendas internacionales del Hábitat de 1996, 2016, todas las tres, y también de los objetivos del milenio y de la Agenda 2030. Es muy completo, interesante. Y profesor Mariano Macedo, economista, va a analizar lo que es traducido desarrollo sostenible en planes urbanos, analizando Río de Janeiro, Salvador y la ciudad de São Paulo. La parte 2, yo voy a pasar para algunos autores, capítulos brasileños. ¿Qué piensa, profesor Sabaté? ¿Quieres hablar de los catalanes? ¿Hacemos así? Sí, él va a completar perfectamente, ¿no? Voy a intentar alguna cosa, sea interesante, porque esta parte 2 no es teórica. Esta parte 2 es a partir de planes, proyectos urbanos. Por ejemplo, acá el capítulo de profesor Sabaté con doctora Adelita Araújo y Sonia Calhau. Vou deixar a professor detalhar, né? É uma proposta de um parque urbano, de uma área periurbana, portanto, me parece perfeito, porque são práticas, exatamente a proposta, a ideia que criou-se com o livro, de saber o que se está fazendo a gente, principalmente os outros de los arquitectos, não? E aqui es un proyecto, a página 128, de movilidad en la ciudad de São Paulo, ¿no? Que la metrópolis, 22 millones de habitantes. Entonces, los autores de la Universidad de la Ciudad, varios profesores y estudiantes, analizan todos los modales de coches de transporte público y otros, y también algunos aspectos importantes. Voy a hablar rápidamente. Por ejemplo, la trama viaria, cómo ocupa la superficie de las márgenes de ríos, con claras consecuencias, ¿no?, socioambientales. Y bueno, esto es conocido en Brasil, conocido en muchas partes del mundo, y creo que hasta aquí en Córdoba hay esa ocupación a márgenes de ríos, y tenemos que convivir con inundaciones y otras consecuencias. También en este capítulo tenemos la cuestión de impermeabilización del suelo y otros aspectos socioambientales. Otro capítulo de Cataluña con Salvador Rueda, que es conocido, ¿no?, pero acho que lo más conocido, las supercuadras, ¿no?, como una unidad ecosistémica. Toda una discusión, está muy bien fundamentado. Salvador Rueda contribuyó con un material extensivo. Y acá, Ciro Correa Lira y Silvia Puccioni son dos arquitectos, él arquitecto, ella engenheira, son autoridades en patrimonio histórico en Brasil. Ahora están haciendo un trabajo importante con el Museo Nacional. Bueno, esto es una novedad que el libro aporta, que es traer la discusión del patrimonio, del reciclaje, del uso, reuso del espacio construido, con un caso de una ciudad colonial que hace 90 años ha sido destruida
alrededor el entorno metropolitano de Río de Janeiro, que a la época era la capital imperial y demandaba mucha agua, por ejemplo. Entonces, esa necesidad de abastecimiento público de agua ha sido a consecuencia de una destrucción de un contexto de vida de una pequeña ciudad colonial y al final, en conclusión, se vio que no había necesidad de todo esto y quedóse un problema porque no fue totalmente concluida, pero fue reciclada. Muy interesante esto y finalmente la propuesta también del profesor arquitecto Jaume Valor, otro de Barcelona. Voy a pasar al profesor Sabaté comentar. Y también las cuestiones con profesores Elena Albareda y Albert Cuchi, que hacen un capítulo muy bonito de comentar planes urbanos en relación a agua y la necesidad de comprender que no es solamente un elemento ecosistémico, pero de un cambio de metabolismo social. Finalmente, tenemos el profesor Juan Moreno y doctora Adelita Araujo, que discuten también todo un contexto de movilidad urbana en ciudades latinoamericanas. Entonces, una decena de capitales. En Brasil son 3 ciudades y las principales capitales, uma discussão bastante extensiva. E finalmente passamos à última parte do livro, com 4 capítulos, 2 com o professor Sabaté e a doutora Adelita Araujo, que propõem uma metodologia muito interessante para Brasil a partir de uma legislação de las metrópoles e também uma questão de gestão cultural. Isso passo ao professor, que é sua especialidade, não? Muito interessante, né? Gestão inteligente a partir da cultura. Acá, bueno, um colega meu e eu mesma estamos acá neste capítulo para falar um pouquinho de la presión por ocupación en la región de Curitiba, que es una región metropolitana de 3.300.000 habitantes y casi 50% están en la área de mananciales. Entonces, tem toda uma legislação, existe de zoneamiento y otras soluciones y propuestas de planeamiento, pero ponemos em discussão este quantitativo de el avance de la ocupación. Y finalmente, un otro capítulo de nuestros colegas, Melissa Pessoa, profesor Sabaté y otros, que trabajan con el enfoque rural y cómo que las intervenciones de política de Cataluña têm avançado. Voy a mostrar, creo que un poquito más. Passou? Sí, este é o primeiro. Oh, gracias. Lá um exemplo del texto. Acá uma ilustração del capítulo 4, que é de professor Sabaté, que habla de este plan de metropolitano. Este é um parque metropolitano, parque agrário. Aqui um pouco mais em destaque sumário. E aqui uma ilustração do capítulo de professores Albareda e Cuchi, e também um pouco de nosso capítulo que mostra o avance da ocupação. Então, acá está, em la final do livro, tienen este código de barras com o contenido e podem descargar também com o que está sendo distribuído. E em breve esperamos entregar o contenido, mas se nos pedem, podemos enviar também. Gracias.
Muy bien, solo añadir 3 cosas muy rápido. La primera, la presentación yo decía que la tenía que hacer Cristina y si acaso Adelita. Yo vengo de telonero, ¿no? Es como los Rolling Stones y yo soy Charly García, ¿no? Entonces ella es la que debía presentarlo porque es la... No hace falta, gracias. Es la verdadera inspiradora y yo creo que ese es el mayor valor, porque en el fondo no es otra cosa que eso que de alguna manera ha introducido estos seminarios, que es poder plantear diálogos entre un lado y el otro del océano Atlántico o más allá, ¿no? Entonces esto nace de una pregunta que nos hace Cristina después de acabado el seminario en Curitiba, ¿no? Y nos dice, ¿por qué no hablamos de este tema? ¿Por qué no reunimos una serie de aportaciones que puedan ayudar a eso? Primero, que dialoguemos y segundo, que nos siga inspirando a todos a seguir aprendiendo, ¿no? La segunda cosa que me gustaría apuntar es el año 99, es decir, finales del siglo pasado, en Holanda se aprueba una ley espectacular que se llama Belvedere, que introduce la preocupación por el patrimonio cultural y es aprobada por 4 ministerios. Y esa ley tiene el mérito de decirnos, no se trata de hablar de patrimonio cuando hacemos el plan de un centro histórico, no se trata de hablar de patrimonio cuando hablamos de un bien de interés patrimonial, se trata de hablar de patrimonio en todas y cada una de nuestras intervenciones. Y algo parecido es lo que puede suceder con el contenido de este libro. Es decir, no se trata de añadir el apellido sostenible. Es como cuando hace muchos años alguien nos decía, no, voy a hablar de urbanismo sostenible, qué redundancia, ¿no? Si es urbanismo ha de ser sostenible y si no nos equivocamos. Con Melissa en los seminarios que venimos haciendo desde hace muchísimos años tenemos prohibida esa palabra, prohibida porque si no estamos como queriendo adornar las cosas. ¿Y cuál es el reto en definitiva? Bueno, escribir un libro que tiene el título Sostenibilidad de mito o meta, otro mérito de Cristina, me parece que el título es magnífico, ¿no? Porque nos deja con esa incógnita, e intentar no utilizar la palabra sostenible. Ese es el verdadero reto. E intentar decir, en la parte que nos correspondió, vamos a hablar con una serie de amigas y amigos que han hecho proyectos de mucho interés, que van desde la preocupación por un edificio capaz de producir toda la energía que consume, cosa que ya está instaurada hace muchísimos años, cosa que ya es obligatoria en muchísimos municipios y lo va a ser cada vez más, hasta llegar a la escala territorial. Pero hablar de ese tema tanto en el manejo del agua, en el manejo más tradicional del agua, el capítulo al que hacía referencia Cristina de Elena Alvarez y de Albert Cuchy, como de imaginar la transformación de un espacio agrícola para poder ser preservado, para poder ser mantenido, como imaginar la intervención en un ámbito de enormes valores culturales o ese intento de construir una cierta metodología cuando abordamos el proyecto de un gran ámbito territorial. Y acabar, si el capítulo nos hablaba de NZB, o sea, el no consumo de más energía que la que produce un edificio, acabar con un capítulo dedicado a un reto que nos ha puesto la Comunidad Europea. Está justo empezando en estos momentos. Cualquier plan, cualquier intervención urbanística debe ser capaz de mantener, una vez abordada, una vez totalmente implementada, la misma biodiversidad o mayor biodiversidad de la que tenía antes. Se ha convertido en una exigencia legal. Hay que decir que apenas se ha comenzado a realizar algún plan en este sentido y por eso nos parecía que hubiera un último capítulo que acabara en, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo abordamos este reto ya a escala territorial, no a escala de un único edificio? Me parecía interesante y fíjense que no aparece la palabra sostenibilidad. De nuevo decir simplemente muchas gracias a Cristina, que es la inspiradora, la que nos ha venido persiguiendo a todos, a Adelita, que ha hecho no solo buena parte de los capítulos desde Brasil, que tenía que estar aquí y estará mañana, también Rodrigo, que ha jugado el papel final de acabarlo y que también es una persona a caballo entre Brasil y Cataluña y que por lo tanto nos demuestra una vez más este esfuerzo de dialogar unos y otros. Muchas gracias, Cristina.
Bueno, tenemos un espacio de preguntas. Gracias, Joaquín, gracias, Cristina. Si alguno desea hacer una pregunta, sería importante que nos indique, así acercamos el micrófono para que se escuche y quede grabado. Todas las conferencias están siendo grabadas para que después podamos tenerlas disponibles. ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? Hora de comer ya, ¿no? Están todos con hambre, me parece. El frío nos ha hecho tener hambre y tener ganas de ir a almorzar. ¿Es así? ¿No hay preguntas? ¿Está todo bien? A ver, sí. Muy bien, sí, sí. Para Mónica, cuando se habla en la clave de vivienda de arriendo estatal o público, ¿es de promoción y gestión estatal o es más bien como una promoción a nivel de ordenanzas? Perdón. En realidad es una línea de trabajo que como que se empezó como a posicionar como por ahí por el 2010 y es básicamente pública, no a nivel como de ordenanza ni normativa, y en general se está trabajando con los municipios, son proyectos pequeñitos y los municipios son los que administran. Pero también ha habido otras iniciativas bien interesantes, que es como por ejemplo rescatar algún edificio patrimonial, se invierte en eso, queda en manos del municipio y el municipio luego es el que administra el arriendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Por ahí, ¿cómo, o sea, con la reflexión también de Mónica y bueno, en relación también a lo que es la sustentabilidad que a veces malinterpretamos o se malinterpreta, digamos, en el hoy, pensar quizás en la paradoja de que hace mucho tiempo atrás la vivienda era totalmente una necesidad, de que cada persona necesitaba su espacio físico propio, y hoy ya ese paradigma se pone, digamos, en juego o se interpela diciendo cuánto la persona puede llegar a ese punto por las economías de Latinoamérica que no nos han sido favorables desde ya hace muchos años, y cómo nosotros también desde la disciplina tenemos que ayudar a que cada persona también tenga su espacio, digamos, propio, sin ser propio a su vez, porque es, digamos, un alquiler. La mayoría de las personas hoy en las ciudades viven en alquiler porque cada vez es muy difícil, y sobre todo en Latinoamérica, poder llegar a ese pedazo de suelo de tierra que también uno ya se muere y eso a veces hasta es apropiado por el propio Estado. Entonces por ahí está bueno ese punto de reflexión y de cómo esos espacios también se disuelven en el tiempo para que alguien después privado venga y haga algo totalmente distinto y esa identidad se pierda, digamos, en el tiempo. Me parece como una reflexión muy importante para los tiempos que estamos y para el futuro, digamos, en qué van a quedar las ciudades de hoy, en un par de años más, nada más, con la economía y con toda la parte social que nos interpela hoy. Quería como contar una experiencia así cortita, que ustedes saben lo que pasó en Chile con la primera propuesta de constitución. Tuvimos dos procesos, pero en el primero como que hubo puntos bien neurálgicos de debate entre la derecha y la izquierda, pero lo que sí era que la derecha no lo quería, y uno de los puntos más críticos fue que en el punto de que la vivienda era un derecho, la derecha quería que se pusiera que era un derecho, la vivienda era un derecho en propiedad.
Y el debate estaba en que en realidad el Estado lo que tenía que asegurar era un techo a todas las personas. Daba lo mismo si es en propiedad o en arriendo y tal. Y bueno, y de ahí, para todas las personas en el régimen de vivienda social, la vivienda como es en propiedad, y tenemos tan mala seguridad social y todo es privado y tal, la vivienda ha pasado a ser como el patrimonio más importante de las personas. Entonces, con fake news y todo, al final se empezó a correr así como que la gente se sintió amenazada que le iban a quitar su vivienda, que iba a dejar de ser en propiedad y eso. Entonces fue un sueño lindo, de como un valor, ¿no?, que podíamos haber tenido y que quedó en nada. Por suerte después igual lo pusieron en propiedad y tampoco ganó. Así que volvimos al punto de partida, lamentablemente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, damos entonces por cerrado este espacio de la mañana. Vamos a darle un aplauso a los dos conferencistas.